Hola, este es el primer vídeo de una serie de ellos dedicados a las progresiones o sucesiones numéricas. En este primero lo que vamos a hablar son algunas cosas básicas, como por ejemplo, pues cuando hablamos de una sucesión numérica, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver también pues cómo podemos identificar los términos de una sucesión numérica, que es todo el rato a lo que nos vamos a estar refiriendo, a los términos. Y después os cuento también cuáles son los 4 grandes tipos de sucesiones que vamos a diferenciar. Empezando por la primera cuestión, ¿qué es una sucesión numérica? Seguro que más de una vez en los pasatiempos de algún periódico o suplemento de verano, para no aburrirnos, habéis visto algún acertijo de este estilo. Nos dan unos cuantos números que siguen una determinada regla, o sea que se van calculando siguiendo algún tipo de operaciones que inicialmente no nos dicen. Tenemos que, observando, pues intentar averiguar qué es lo que se está haciendo para, a partir del -2 calcular el -4, y a partir del -4 el -8 y el -16. Y normalmente lo que nos preguntan es pues cuál es el siguiente, o a lo mejor hay algún hueco por ahí por el medio. Bueno, pues todo eso son sucesiones numéricas. ¿Qué es una sucesión numérica o una progresión? Pues son unos cuantos números, que pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, pueden ser irracionales, pero lo que cumplen es que son unos cuantos números ordenados y que entre sí se relacionan pues de alguna manera, tienen sus valores, cumplen alguna relación, y puede ser que los siguientes dependan de los anteriores, o puede ser que no. Eso ya depende después del tipo de sucesión numérica que sea. Por ejemplo, aquí, -2, -4, -8, -16, pues intuitivamente parece que lo que estamos haciendo es multiplicar todo el rato por 2, por lo tanto, si quisiéramos escribir en nuestros pasatiempos cuál es el siguiente, pues diríamos -32, porque sería el resultado de haber multiplicado por 2, ¿no? Este -16. ¿Qué pasa con la otra? 3, 4, 7, 11, 18, 29. Ahora la verdad es que si nos fijamos un poco, no se trata de ir multiplicando todo el rato o sumando o restando. Si nos fijamos bien, resulta que lo que estamos haciendo aquí es, anda, vale, estos primeros no sé muy bien, pero este 7 es 3 más 4, y este 11 es 4 más 7, y este 18 es 7 más 11. Esta es un tipo de sucesión diferente a la anterior, en la que resulta que cogiendo este 3 y este 4, al sumarlos obtenemos el 7, cogiendo este 7 y este 4, al sumarlos obtenemos el 11. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Pues tendría que sumar 18 y 29, por lo tanto sería 47. ¿Cuántos términos tiene una sucesión numérica? Infinitos. Lo habitual en este tipo de ejercicios es que nos den los primeros, por ejemplo, estos, o bien que nos den un par de ellos por el medio y luego nos pregunten cosas. Vale, entonces, algo importante. Estamos diciendo que los términos de una sucesión numérica siguen un determinado orden, de modo que podemos establecer, podemos identificarlos según el orden que ocupen en la sucesión. Por ejemplo, el primer término de cualquier sucesión resulta que le vamos a llamar A sub 1. A cualquier término genérico de nuestra sucesión le vamos a llamar A sub n, ¿de acuerdo? Cuando ponemos aquí en el subíndice una n, es que no me refiero a ninguno en concreto, y en el momento en el que yo voy poniendo numeritos ahí debajo, ya estoy refiriéndome a alguno en concreto. Entonces, por ejemplo, el primer término de la primera sucesión, por ejemplo, vamos a llamarle aquí de la sucesión A, ¿vale? El primer término de la sucesión A sub 1, será el que está escrito en primer lugar, es decir, -2. En cambio, por ejemplo, a esta otra le voy a llamar B. De la sucesión B, mi primer término, ¿cuál es? Es 3, porque es el que está escrito en primer lugar, ¿vale? Este 3 y este -2. Y así podría identificar cualquiera. Por ejemplo, el tercer término de cualquiera de estas dos sucesiones. Sería el A sub 3. Bien, de la sucesión que he llamado A, de la primera que teníamos,
El tercer término, ¿cuál será? Pues este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, por lo tanto será menos 8. Pues el a sub 3 es menos 8. Y en el caso de la sucesión B, el tercer término, el a sub 3, de la misma manera que hicimos antes, este es el primero, el segundo, pues este es el tercero. El a sub 3, por lo tanto, es 7. ¿De acuerdo? Entonces, importante, si nos dan los primeros términos de una sucesión, observando cuál es la posición que ocupan en esos términos ordenados, sabemos cómo se identifica, ¿vale? Este numerito, este subíndice, nos dice la posición que ocupa ese término. Entonces, de este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7. Vale, ¿qué tipos de sucesiones vamos a diferenciar? A mí me gusta diferenciar 4 tipos distintos, ¿de acuerdo? Según cómo vayamos formando unos términos a partir de los anteriores, pues podemos diferenciar 4 grandes tipos. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta primera sucesión, menos 4, menos 1, 2, 5, si intentamos descubrir qué relación hay entre unos términos y otros, cómo los vamos calculando, pues resulta que si nos fijamos, lo que estamos haciendo es sumarle 3 todo el rato. Menos 4 más 3 es menos 1, menos 1 más 3 es 2. Bien, pues eso es una progresión aritmética. Siempre que estemos obteniendo los números, o sea, los términos sucesivos, a partir de sumar todo el rato el mismo número, estamos haciendo, se llama una progresión aritmética. Y ese número que estamos sumando se llama diferencia, lo denotamos con la letra D y en este caso, por ejemplo, sería 3. Si la diferencia es negativa, lo que voy a observar es que el número cada vez es menor, es decir, es como si estuviera restando. Siguiente ejemplo, 0,5, 1, 2, 4, 8. Ahora ya no estoy sumando, lo que estoy haciendo, si me fijo un poco, ¿qué es? Pues ahora resulta que estoy multiplicando por 2. 0,5 por 2, 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Vale, pues esto, voy a ponerlo en rojo que si no, no se va a ver bien en verde. Esto sería una progresión, progresión y sucesión, para mí son iguales, Progresión geométrica. Geométrica es cuando multiplicamos, aritmética es cuando sumamos. Si sumamos un número negativo es como si restáramos. Del mismo modo, si yo estoy multiplicando por un número menor que 1, lo que voy a observar es que mi número va decreciendo. Pero bueno, lo importante es que la operación es una multiplicación. Y el número por el que yo multiplico se llama razón y lo denoto con la letra R minúscula. Y en este caso sería 2. Después, esos son los dos primeros tipos, son los más habituales. Pero realmente hay muchos diferentes. Otro tipo que podemos diferenciar es este de aquí. 1, 1, 2, 3, 5, 8. A priori parece que no sabemos muy bien cómo se van formando estos términos, pero si nos fijamos un poco, resulta que 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. Es parecida a la anterior que habíamos visto en el ejemplo. Vale, esta es una progresión que se llama, una sucesión que se llama recurrente. Vamos a escribirla en azul. Esta es una sucesión recurrente. La característica de las sucesiones recurrentes es que cada término lo vamos obteniendo a partir del anterior o los anteriores, por ejemplo, sumándolos o restándolos o multiplicando el anterior por 2 y sumándole el anterior del anterior, algo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo importante es que la regla de formación, para calcular nuestro a sub n, dependo de conocer, por ejemplo, el anterior, que sería a sub n menos 1, puede que también el anterior del anterior, que sería el a sub n menos 2. Entonces, cuando me den mi término general, mi regla de formación, voy a observar que tengo por ahí en la formulita, no tengo solamente n, como veremos que nos ocurre en todas las demás, sino que voy a tener términos de este estilo, a sub n menos 1 y a sub n menos 2. ¿Eso qué significa? Pues luego veremos que va a implicar
que cuando yo quiera calcular cualquier término de una sucesión, cuando tenga una sucesión recurrente, si yo quiero calcular el 10º término, no voy a poder hacerlo directamente, sino que voy a necesitar ir calculando los anteriores hasta llegar a obtener el 10º. En los demás casos, en los demás tipos de sucesiones, veremos que puedo calcular directamente, si tengo el término general, cuánto vale el 10º o el que a mí me dé la gana. Vale, y nos falta un tipo, que sería pues el del último ejemplo, claro. 1, 4, 9, 16... Bueno, así observando un poco, a lo mejor no es muy evidente, pero ¿qué estamos haciendo? El 1 es 1 al cuadrado, el 4 digo, el segundo término es 2 al cuadrado, el 9 es 3 al cuadrado, o sea que estoy todo el rato elevando el número natural correspondiente a la posición y elevándolo al cuadrado. Bien, eso no es una progresión ni aritmética, ni geométrica, ni recurrente, es otra. Y digamos que vamos a diferenciar un cuarto tipo que sería como el cajón desastre, que son las genéricas. Que básicamente, ¿cómo las podemos definir? Pues que no son ni aritméticas, ni geométricas, ni recurrentes. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar. Además, ahora tienes todos nuestros vídeos clasificados por temas en nuestra página web www.cuestiondenumeros.com.